platicar, debatir sobre estos temas que a todos los mexicanos nos interesan. Si la cosa se pone movida, usted seguramente tendrá su propia opinión. Le invitamos a que la comparta con nosotros. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y el día de hoy, pues, tenemos un tema interesantísimo, un gran invitado, y como siempre me acompaña mi compañera y amiga Mónica Garrido. Moni, ¿cómo estás? Muy bien, Héctor, encantada de verte. Un saludo a todos los que nos ven ahí en su casita. Hoy vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Vamos a hablar sobre un tema muy sensible para toda la sociedad mexicana, que es el secuestro. Pero fíjate, Héctor, que no todo va a ser panorama negro. También vamos a hablar de lo que está haciendo mucha gente en la sociedad civil para acabar con este flagelo. Y bueno, no sé, ¿qué tenemos aparte de esto? Bueno, además de esto, y como siempre, tenemos esta parte que nos pone en contexto sobre la realidad de los derechos humanos en México. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver nuestras 5 de derechos humanos? Vamos con ellas. Las 5 de derechos humanos. 1. A través de la Coparmex, empresarios del país interpusieron una demanda de amparo por actos y omisiones ante la CENTE, en la cual señalan como responsables al Ejecutivo Federal y a los secretarios de Gobernación y Educación Pública. En dicha demanda señalaron como responsables al presidente de la República Mexicana, a los secretarios de Gobernación y Educación, al Procurador General de la República, a los gobernadores de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, entre otros funcionarios públicos. 2. Rafael Márquez Gasperín, conocido como Lord Audi, acudió el jueves pasado a la Fiscalía Desconcentrada en Benito Juárez para declarar respecto a las agresiones que perpetró contra un ciclista y un policía capitalino el miércoles de la semana pasada. El Ministerio Público tomó las declaraciones del imputado, quien se retiró con las reservas de ley, ya que los delitos de daños a la propiedad doloso y resistencia de particulares de los que es acusado no son considerados graves. 3. Alrededor de 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trata, y de ellas solo 1 de cada 100 es rescatada, informó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el marco de la celebración del Día Mundial contra la Trata que se lleva a cabo cada 30 de julio. La Oficina de la Organización de las Naciones Unidas alertó que los refugiados inmigrantes, especialmente los menores de edad, se han vuelto el objetivo de las redes de tráfico humano, delito que junto al trasiego de armas y drogas genera las mayores ganancias a nivel global. 4. Agencias de derechos humanos de las Naciones Unidas en México rechazaron la reforma constitucional en Veracruz que garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción, al considerarla una regresión que contribuye a la estigmatización de las mujeres e incrementa la discriminación y el riesgo de la violencia contra ellas. 5. El pasado 3 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Planificación Familiar, cuyo objetivo es educar a la población sobre la importancia de la planeación en familia y los métodos de control de natalidad. Dicho programa de planificación ha generado mucha polémica en los últimos años, al presentarse en algunos países, principalmente europeos, una baja y una alarmante tasa de natalidad. Las 5 de derechos humanos. Pues ahí tiene usted las 5 de los derechos humanos. Y hoy tenemos un invitadazo que usted ni se imagina quién es. Le voy a dar unos datos. Él ha sido un promotor del deporte en este país, gran empresario, administrador de empresas, y ahora está metido en otros temas que tal vez nunca se imaginó. Ahora está metido en temas de leyes, de seguridad y de justicia. Y es admirado por ser gran empresario, pero yo creo que usted lo conoce más por ser un gran líder social. Alejandro Martí, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tus oficinas que están preciosas. Muchas gracias, pues, qué gusto, a los dos bienvenidos y a todo tu equipo, sean bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias, Alejandro. A ver, Alejandro, así con la presentación a mí me surge ahí la inquietud. ¿Qué se siente una persona con una formación de empresario, de administrador de empresa, muy ejecutivo, que ahora estás metido en este mundo que es totalmente diferente, en el mundo de la política, de las leyes, de los abogados, de seguridad y de justicia? ¿Qué haces aquí metido? Bueno, mira, lo que pasa es que tú sabes que estoy en esto del activismo social por una causalidad de la vida.
Así es. Y la verdad es que tratando de devolver algo al país, pues te metes en los temas de las leyes, las legislaturas, la burocracia, las políticas públicas, que al principio, bueno, se te van muy rápido porque pues empiezas a aprender mucho. Es decir, no hay forma como empresario de entender muy bien la mecánica del consenso que debe de haber en un país para que haya una política pública, o el consenso que debe haber en el Congreso precisamente para que salga una ley, el trabajo que le llaman de lobbying que tiene que hacer cualquier institución como la nuestra, bien fundamentada con los legisladores para tratar de sacar algo que sea bueno para las víctimas, que sea bueno para los ciudadanos, y evitar desde luego y controlar, tener una especie de control de costos, de opiniones que hagan que las leyes se conviertan en unos camellos, porque también eso sucede. El Congreso tiene la obligación de escuchar a toda la ciudadanía, son precisamente la casa del pueblo. Así es. Y luego a veces se escucha mucho y salen unos proyectos bastante inoperantes, como salió la ley de extinción de dominio a nivel federal hace cuatro años, que no ha operado, porque es tan compleja, tan difícil y tan mal hecha que no le ha dado resultados al país. Tú lo mencionaste, Alejandro, que fueron unas circunstancias las que pues te metieron en este mundo, pero yo creo que si le podrías decir a nuestro auditorio cómo se puede transformar lo que es una tragedia y darle un sentido en beneficio pues de mucha gente. Bueno, siempre yo he dicho que los seres humanos tenemos dos alternativas en la vida. Una, sentarte a lamerte las heridas el resto de tu vida, y pues, ha habido gentes con grandes tragedias que les ha pasado eso, que te incluye depresión, alcoholismo, divorcios, destruir tu vida, etcétera, etcétera, que es muy fácil que caigas en eso. Y otra es tratar de buscarle un sentido a las cosas. Y la verdad, en el caso concreto, mi tragedia, el problema de mi hijo fue tan absurdo, tan banal, tan tonto, de perderse una vida de un joven tan padre y con tanto futuro por una estupidez, que la única forma de hacer que esa muerte tenga sentido, fuera de lo que lo provocó, un sinsentido, una sin razón, que tenga razón, es tratar de evitar que haya más Fernandos Martins, que haya más familias Martí sufriendo. Mi caso no es único en el mundo, como dicen, en temas de inseguridad y de injusticia. En este país no hay ningún mexicano que tenga su nubecita negra con relámpagos arriba de la cabeza. Eso tiñe al país, a la República Mexicana. Y esto quiere decir, desde luego, que como Alejandro Martí, como Fernando Martí, la familia Martí, hay miles de tragedias. Y finalmente, a mí me tocó esta tragedia teniendo el privilegio, la posibilidad de poder manifestarme ante el gobierno y ante las autoridades. Y eso le da una causalidad a mi vida, porque hay miles de gentes que ni tan siquiera tienen la oportunidad ni de reclamar, ni tan siquiera presentarse al Ministerio Público o ir a un juzgado. Esa es la gran desgracia. Yo no digo que las tragedias de este tipo sean mayores para uno y menores para otros, pero las posibilidades que existen a raíz de una tragedia así son mayores para unos que para otros. ¿Qué les parece si vamos a un corte? Hay muchos flagelos en México sobre los que queremos hablar, también queremos hablar de soluciones, pero platiquemos de eso al regreso de nuestro corte. Ya volvemos, esto es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa, Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
Ya estamos de regreso en este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y yo lo invito, ahora que ya conoce cuál es el tema del cual estamos hablando sobre seguridad, sobre secuestro y sobre muchos de los elementos que son importantes para nuestro país. Póngase en contacto con nosotros, síganos en Twitter, búsquenos en Facebook, escríbanos a nuestro correo electrónico para contarnos qué es lo que opina sobre lo que estamos platicando. Y el día de hoy nuestro invitado es alguien muy especial, don Alejandro Martí, y nos estabas contando, Alejandro, hace un momentito antes de ir al corte, sobre esta realidad que te impulsó a fundar Mexicanos SOS y sobre, en general, la manera en la que ves que podemos transformar este tipo de situaciones que son siempre tristes en algo positivo y bueno para los mexicanos. Yo siempre he insistido que lo que México necesita es mejorar sus instituciones. Secuestro en México proliferó muchísimo porque el secuestro como delito concretamente se atendía en las procuradurías y en las delegaciones y la verdad es que le daban muy poquita atención. La realidad es que durante muchísimo tiempo las policías lo que hacían era más dedicarse a negociar y no a investigar de dónde viene el secuestro y tratar, desde luego, recuperar a la víctima, pero también agarrar a los secuestradores. En todo este tiempo hemos logrado que a través de la CONASE, Comisión Nacional Antisecuestro, se abran las unidades antisecuestro en toda la República. Actualmente tenemos más de 30 y tantas unidades antisecuestro, que cada secuestro en donde existe, en cada estado federativo o municipio, puede llegar la gente localmente a atenderse en los unidades antisecuestro, y estas están perfectamente capacitadas con toda la tecnología para poder detectar la banda, geolocalizar a las bandas y atrapar a las bandas. La impunidad en el sentido de secuestro pues ha ido para abajo porque cada día se capturan más secuestradores. Nada más que la percepción de los malosos es que todavía hay muchísima impunidad y se avientan a secuestrar. Secuestrar es muy fácil, es un delito muy cobarde, donde te escondes atrás de un teléfono y normalmente salías exitoso. Hoy cada día te escondes atrás de un teléfono o de varios teléfonos que son fácilmente localizables y las personas son fácilmente o ya se pueden localizar. Si hoy si hace 8 años hubiéramos tenido la tecnología con que hoy contamos en las unidades antisecuestro, mi hijo lo hubiéramos rescatado sin ningún problema. Alejandro, ¿cuál era la experiencia que tenían antes los familiares de los secuestrados cuando pedían ayuda? Vaya, primero no sabían si acudir a alguna autoridad, cuando iban ante un ministerio público o ante la policía. ¿Con qué experiencia se topaban anteriormente? Bueno, horrible, era una experiencia horrible. En principio teníamos lo que era la definición de secuestro en cuanto al delito que se cometía, si era del fuero común o era federal. Y eso estaba definido porque si el que secuestraban o al que lo secuestraron participaron más de 3 personas, entonces era delito federal. Si eran menos de 3 personas, era delito local. Entonces imagínate el problema. Pero ¿cómo ibas a saber? ¿No? Ese es el problema. Tú llegabas, te secuestraban a tu hijo y ibas con el Ministerio Público, el juez o la policía, y te decían, no, pues este es un delito, no es delito, el fuero común no nos toca a nosotros, váyase usted al Distrito Federal, al Aceido, y ahí lo atienden. En el Aceido le decían, no, pues usted ¿dónde es? De Tabasco, no, hombre, vaya usted con el Ministerio Público, yo levante el acta, porque no compete al fuero federal, sino es local. No se ponían de acuerdo cómo atender. Es una verdadera tragedia lo que te estoy platicando, porque el viacrucis es horrible. Y pasan las horas. Pasan las horas hasta que llega la primera llamada del secuestrador, lo toman estas personas como pueden tomarlo, y bueno, se desencadena todo el proceso, normalmente sin autoridad presente. Muchas gentes pagaban los secuestros, pedían prestado, se pasaban a lo mejor 1 mes y medio sin trabajar, que los despedían, porque 45 días no presentarte al trabajo. A veces hasta pedían prestado para poder pagar. Finalmente el desenlace era entregar el dinero y que asesinaran a la víctima o que te la regresaran. En ambos casos, psicológicamente la familia queda tocada. El problema de esto, después de esto, un hombre sin trabajo, con deudas, con una familia psicológicamente afectada, ¿cómo te tratan? Se desintegran las familias. Bueno, una verdadera tragedia. Y si lograbas
denunciar. Con el sistema anterior eran años en juicio. Si los atrapaban, bueno, en mi caso, por ejemplo, llevo 8 años de juicio y no han logrado meter a uno, no han logrado consignar, o sea, ya dictar sentencias. Seguimos en un proceso que puede durar entre 8 y 16 años. Así les pasaba a la gente. No tenían dinero para contratar un abogado coadyuvante. El Estado a la víctima ni caso le hacían. El único que tenía derecho a un abogado era el secuestrador si lo agarraban, los abogados de oficio. Las víctimas están completamente ignorando qué está sucediendo con su juicio. Normalmente se desaparecían. Entonces vivían en la ignominia, quebrados, con problemas psicológicos. Y si querían seguir el juicio, pues era una revictimización en todo ese proceso. Confrontar, ¿no?, al secuestrador. Confrontar la Cámara de Gesell, los policías, las investigaciones, los jueces, los fallos, los amparos, las instancias, y es seguirte a lo mejor 10, 12 años con ese juicio y con siempre el pendiente de que el secuestrador vuelva a salir y te vuelva a amenazar, porque además no tienes ni formas de tener seguridad y todo. Es una verdadera tragedia. La tragedia a las víctimas del secuestro en este país ha sido de dimensiones insospechadas. Es una cosa completamente inhumana, muy dolorosa. Hoy en día han cambiado las leyes, tenemos la ley de víctimas, la nueva reforma penal te da derecho como víctima a tener los mismos derechos que el acusado, el victimario. Ellos tienen abogados de oficio, tú tienes derecho a tener un abogado como victimario. La equidad jurídica entre ambas es bastante parecida, pero además existen los procesos de indemnización y ayuda al gobierno por la victimización a través del Fondo de la Ley de Víctimas, que todavía le falta arreglarse muchas cosas, pero finalmente existe, y también las unidades antisecuestro pues tienen psicólogos, tienen gentes que te reciben, gentes que te atienden, gentes que te van informando cómo va el proceso, que es importantísimo porque la ignominia es uno de los torturadores más grandes del mundo. Pues estamos en una situación difícil en México con este asunto del secuestro. Alejandro, quizá en el siguiente bloque nos puedas platicar qué debe hacer uno cuando se enfrenta a una situación como esta hoy en día, porque muy probablemente, y todos estamos expuestos, Moni, a que esto nos pueda ocurrir y muchas veces no sabemos cómo reaccionar, no sabemos si sí acudir a la autoridad, si no acudir a la autoridad, si ponernos a juntar dinero, qué se debe hacer, y probablemente podamos platicar, Moni, si te parece bien, después del corte de este tema. Claro que sí, nosotros ya regresamos, no le cambie. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Gracias por quedarse con nosotros, ya estamos de regreso en este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y ya le había dicho que nos interesa mucho conocer su opinión y por eso lo hemos invitado a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales y de nuestras vías de contacto, pero además a nuestro equipo también le preocupa salir y saber qué es lo que usted piensa. Así que salimos a la calle a preguntarle a las personas qué es lo que opinan sobre esta difícil realidad del secuestro y la realidad de la seguridad en México, y esto es lo que nos dijeron. Vamos con nuestro sondeo. Bueno, yo creo que la seguridad en México en muchos lugares es un poco precaria. Es cierto que hay lugares que están bien protegidos y todo, pero sin embargo yo creo que hay muchísima delincuencia a pesar, o sea la zona que sea, o sea, hay zonas que son consideradas que pues son más peligrosas que otras, pero en realidad yo no creo que sea así, o sea, yo creo que hay inseguridad en todos lados, ¿no? Hay lugares en donde hay más seguridad que en otros, pero yo digo que siempre va a existir la inseguridad aquí en México hasta que no hagan algo que en serio lo pare, que no sé, los policías
sean otros que no sean corruptos, comprados y todo eso, que ayuden a la delincuencia. Y pues así siempre va a existir la inseguridad aquí en México. No creo que algún día cambie, lo veo muy lejano. Opino que hay muy mala inseguridad, hay mucha inseguridad en el país. No es como muy seguro luego salir a las calles y pues no sé, en cualquier lado te sientes inseguro. Yo creo que sí se está haciendo mal el trabajo de la seguridad en el país. Se me hace un poco más seguro ahorita por la implementación de los campos, ¿cómo se llaman? De los departamentos de seguridad que están haciendo, los que están poniendo junto con lo de las cámaras, se me hace un poco más seguro, se están quitando un poco más el robo, pero en la noche creo que hay más robos. O sea, lo del robo solamente hay, en las mañanas no hay nada, pero en las noches sí ya se comienza a incrementar. Pues cada vez estamos peor, creo. Vivimos en un país cada vez más inseguro debido a pues, tantos asaltos, secuestros y tanto desempleo, ¿no? Yo creo que eso es lo que finalmente fomenta la inseguridad de nuestro país. Pues yo creo que muchas de las causas por las que se da la inseguridad es por la mala educación, por la mala información y todo. O sea, yo creo que lo que define lo que una persona es, viene eso desde casa, ¿no? O sea, desde cómo te educan y todo. Entonces, de los valores que se implanten en una familia y todo. Entonces, yo creo que para mejorar la seguridad en México a largo plazo realmente tiene que haber un cambio de mentalidad o de valores dentro de las familias mexicanas. Pues es que mira, yo creo que defendernos realmente, ya tomar la justicia por nuestras manos tal vez podría ser la solución, ya que el gobierno no pone un freno, ¿no? Realmente. Sí, a veces en robo, más que nada robo de celular, robo de transeúnte, camión. No, pero sí he tenido gente muy cercana a mí que lo ha sufrido. Sí, definitivamente asaltos y demás. Sobre todo eso, la corrupción que hay, que no, pues hasta con las mismas autoridades te sientes inseguro, vaya, los policías y todo, al final salen igual, sale la misma rata con ellos. Ahorita, bueno, ya con los nuevos reglamentos que hicieron de seguridad, se me hace muy bien cómo llegan los oficiales, pero antes sí no. En ciertas colonias, ¿no? Ajá, en ciertas colonias, exactamente, porque si nosotros vivimos en una colonia más o menos, y a veces los policías no llegan como que muy amablemente, muy corteses, siempre es, a ver, tú te me haces sospechoso, ¿y sospechoso de qué? Si no hice nada. Pues yo creo que el actuar de nuestras autoridades pues, ha sido lento, yo creo que no hay un avance real, yo creo que no hay un compromiso real ante la sociedad. Yo creo que el gobierno simplemente no le importa la seguridad de sus ciudadanos. Pues ahí tiene usted las opiniones de nuestros ciudadanos. Alejandro, vemos que después de esta tragedia lo capitalizaste muy bien. Mucha gente se vio reflejada en ti ante esa impotencia cuando se topó con las instituciones y estas no ofrecieron soluciones prontas. Vemos que aquí en México SOS estás pues rodeado de gente que es experta en temas de seguridad, de justicia, y que ustedes han ido acompañando a legisladores, diputados, senadores, también gente del Poder Ejecutivo, a ir haciendo estas leyes más eficaces, ¿no? Porque leyes no sobran. Sin embargo, no estaban respondiendo a los reclamos de la sociedad. No sé si nos podrías platicar un poquito sobre todas estas reformas o leyes que ha impulsado México SOS. Bueno, mira, una de las cosas, y quizá como administrador de empresas, que pues, es a lo mejor un defecto o una cualidad que pudiera Yo creo que es una tener, cualidad, ¿eh? Entre tanto abogado, sí. Cuando veo los procesos, y yo empecé a entender que el sistema judicial es una gran parte de procesos, no todo es la interpretación de la justicia. Los jueces
normalmente y tradicionalmente acaparaban todo hasta los citatorios y decían, y eso hacía demasiado largo. Hoy, con la nueva reforma penal y con el nuevo sistema de corte acusatorio, se han sistematizado muchísimos procesos y en donde está funcionando en plenitud, como estados como Chihuahua, algunos otros estados, pues los tiempos de los juicios y los tiempos de aplicar la ley son muchísimo más breves y mucho más dinámicos y con mucho menos problemas. Incluso hasta desde los puntos de vista de denuncias. Tú sabes, por ejemplo, que nosotros participamos muy activamente con el número 911, que para diciembre de este año estará completado, quizá en un 70, un 80%, está invirtiendo una fuerte cantidad para que las gentes que denuncien de todo tipo se reciba y se canalice a las diferentes dependencias, que lo haga la parte del sistema y no lo hagas tú, porque antes, hace un año, tú sabes que si te faltaba seguridad era 0.66, bombero 0.40 y no sé qué. Entonces tú tenías que tener prácticamente en el momento de una tragedia tenías que tener un listado, a ver, de los 40 y tantos números. ¿Quién me resuelve? ¿Quién te lo resuelve? Y el Estado tiene la obligación de resolverte rápido tus problemas, sea cual sea el problema. Y antes te dejaba el Estado a los individuos que ellos decidieran a qué dependencia, la verdad, una tontería brutal. Gracias a Dios se ganó, había el pleito de que si era el 066, porque ya lo conocían, nuestra teoría era que 911, no nomás lo conocíamos los mexicanos por las películas, sino el mundo entero. Y también este país hoy que está creciendo turísticamente, cualquier norteamericano puede marcar el 911 y nunca se iba a imaginar que el 066 existía. Este tipo de situaciones que nosotros observamos las hemos ido tratando de impulsar. Por ejemplo, la geolocalización. La geolocalización en tiempo real de un aparato telefónico era fundamental. En este país geolocalizar era verdaderamente un estigma que existía. ¿Cómo puede ser que se pierda la individualidad de las personas? Mi discurso en el Congreso decía, la geolocalización ya es una app que vale $3 en el mundo entero. Es más, todos en nuestros teléfonos tenemos un geolocalizador automático y eso no quiere decir que ni Apple, ni AT&T, ni nadie te esté faltando a tus propios derechos individuales de libertad y una serie de cosas. No, bueno, ¿cuántos de nosotros nos hablaron a nuestras casas y era de un reclusorio? Por supuesto. Bueno, pues ahora el tema es que ya por fin, después de amparos y todo este tipo de cosas, logramos precisamente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervino y ya se decretó, se dijo que la geolocalización no es a la persona, sino es el aparato. Claro. O sea, cuando yo uso un aparato para cometer un delito, la autoridad tiene todo el derecho a encontrar dónde está el aparato y luego entonces al delincuente. Entonces, bueno, cosas de este tipo que han costado un trabajo, que se aprobara el 911 nos llevó 4 o 5 años. Wow. Para romper estos paradigmas que tenemos en México, que todo en México es un escándalo y todo está prohibido, pero al revés todo está permitido. Entonces, este tipo de cosas, la ley antisecuestro, que era muy importante, las unidades antisecuestro, muy importantes para combatir el delito, y luego la reforma penal constitucional que se decretó en 2008, se promulgó en 2008 para cumplirse en 2016, que hoy está en plenitud en todos lados. Sigamos platicando sobre este tema, si les parece bien, al regreso del corte. Ya volvemos. Esto es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa, Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
Pues ya estamos de regreso aquí en Es tu Derecho. Estamos hablando con Alejandro Martí y pues nos está compartiendo pues estos logros que se dice fácil, pero como bien lo dijo, requieren muchos años, muchas citas con muchos legisladores, muchos políticos, muchos abogados, cabildear y pues todo para que pues tengamos una justicia pues más pronta. Y Alejandro, yo te quería preguntar, ahorita que ya tenemos un mejor sistema, obviamente todo sistema es perfectible, pero por ejemplo actualmente, si alguien sufre un secuestro, ¿qué tiene que hacer la familia? ¿Cómo se tiene que reaccionar ante un secuestro? ¿A dónde hablo? ¿Corro con un abogado? ¿Mejor no voy con las autoridades? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo lo que siempre recomiendo primero que todo es que ir a la autoridad. Eso es importante. Jamás contratar mediadores privados, que son unos mercenarios de ese delito. Pero pues hoy, la verdad, con las unidades antisecuestros, que les llaman las UECs, en cada estado. Todos los estados ya tienen. Ya todos los estados de la República Mexicana tienen. Hay que dirigirse a las UECs. Los teléfonos de las UECs en cualquier teléfono de emergencia te lo dan localmente. Y de ahí ir a ver a las gentes, presentar el problema, ponerse en manos de los profesionales. Creo que hemos desarrollado ya una tecnología y un conocimiento bastante profundo como para resolver los secuestros en México y para resolver también toda la problemática familiar que va alrededor de eso. Sin duda alguna hay que hacer. Dentro de un año será hablar al 911. Eso va a estar padre, ¿no? Lo vas a sentir en Estados Unidos, 911. Bueno, ojalá pero que como nunca dices, tengamos que marcarlo, ¿no? No, pues ojalá que no, pero es un número que ya todos tenemos en la mente, que no va a estar, era 086, 066, o sea, está genial la idea de tener un solo número para todas las emergencias. Sí, era muy complicado y yo no me explico cómo, y nosotros insistimos mucho, ¿por qué queremos tener nuestro número propio en México? O sea, ¿por qué 066? ¿Verdad? Pues si ya varios países del mundo tienen 911, pues hay que tomar lo que ya existe, las buenas prácticas. Lo mismo nos pasó, por ejemplo, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nosotros intervenimos muy fuerte a que se diera el compromiso del señor presidente a hacerlo el Código Nacional único, porque antes los códigos de procedimientos penales eran federales. Salía un código y cada estado, su Congreso, lo modificaba, entonces llegamos a tener 32 códigos penales diferentes. Eso hacía que, por ejemplo, un abogado que estudiaba en Guadalajara no podía ejercer en la Ciudad de México. Hoy, inédito y por primera vez en la historia, es un código idéntico para toda la nación. Yo siempre he pugnado muchísimo que las leyes y todos los ordenamientos jurídicos tienen que ser parejos a nivel nacional, porque es mucho más fácil medir un solo código y la conducta de la nación en base a una sola regla que medir la conducta de la nación en base a 32 reglas. Lo mismo con las policías. Nosotros tenemos 430,000 policías aproximadamente, de los cuales 40 y tantos mil son de la Policía Federal y el resto están divididos en policías estatales, municipales, bancarias, etcétera. Yo creo que más de 1,800 mandos diferentes para esas 300 y tantas mil policías. ¿Cómo controlas una institución, la institución policíaca, cuando te tienen que reportar o entender qué están haciendo 1,800 o 2,000 mandos? Peleamos muchísimo, muchísimo por el mando único. Ahora es mando único mixto, porque hay municipios que son las cabeceras del estado, que tienen muy buena policía. Bueno, no va a ser estatal, sino va a ser agarrando el municipio, eso por eso es mando único y mixto. Pero en fin, eso es muy bueno porque lo que nosotros estamos peleando es que el código de tratamiento y de procedimientos y la forma de actuar de las policías sea igualitito a nivel nacional. No importa si sea un municipio, una federación, o la estatal o la federal, porque es la única forma también de poder medir a 450,000 policías con el mismo rasero. El código, el cambio, Moni y Alejandro, en la justicia, este cambio, estas reformas en la justicia en México, ¿cómo están afectando
¿Cuál es tu opinión al respecto de ellas? ¿Son buenas, son malas para este tipo de problemas? Yo creo que son buenísimas. Yo siempre, por un lado, quería que criminales, secuestradores como los que afectaron a mi hijo fueran sentenciados. Pero por otro lado tenía yo un grave contradicción porque al se robaba un bolillo o se robaba un pollo lo trataban igual que al criminal al Noé Robles, por ejemplo. Y eso hacía que nuestras cárceles, por otro lado, estaban saturadas de reos, muchos sentenciados y otros sin sentenciar, todos revueltos en todos los penales, que muchos de ellos estaban tan saturados que debían o tenían que dormir parados. La nueva reforma, la nueva ley, tiene los mecanismos alternos de penas por delitos menores. Caso concreto, se robó un pollo, o caso concreto del Distrito Federal, aquel que se robó una persona que tenía problemas de cognitivos y se robó unas salsitas en el súper y lo tuvieron un mes en la cárcel. Con el nuevo sistema penal eso, pues hombre, pagas el daño, a lo mejor si es una persona con problemas de mente o cosas de estas, bueno, llaman a sus familiares y el familiar repone las salsitas y, ¿me entiendes? Es decir, hay delitos en el país que no deben de tener la prisión preventiva, porque el tener la prisión preventiva con un sistema judicial tan lento y tan obsoleto como el nuestro, en lo que te dicen si eres culpable o no, pueden pasar 3 años. Y en 3 años adentro de las cárceles pasan muchísimas cosas. Entonces ahora, en donde ya está en pleno ejercicio la reforma penal, observamos que los reclusorios se han despresionado, también los jueces se han despresionado, porque no todo es motivo de juicio, sino solamente se lleva a lo mejor el 10 o el 20% de juicios. Es una quinta parte, que entonces sí puedes dedicar todos tus esfuerzos para criminales como estos secuestradores, o para un homicidio doloso, o para parte de delincuencia organizada, y cosas que realmente afectan al ser humano como ciudadano mexicano. Lo otro son problemas de orden económico, bueno, lesiones, por ejemplo. El tema de lesiones, había un dicho en México que más valía la pena matar en un coche a una persona que lesionarlo, claro, porque por lesiones se te armaba el lío de tu vida. Podías tú pagar o lo que fuera, pero lesiones, bueno, ahí se ensañaba la autoridad. Te podías pasar 14 años o 15 por romperle la pierna a una persona. Hoy en realidad pues pasas por mecanismos alternos. Si es una lesión involuntaria, automáticamente es la reparación del bien o del daño y estás en libertad siguiendo el juicio hasta que cumplas. Es una maravilla lo que está pasando y lo que va a pasar en México. Francamente este tema es muy positivo y qué bueno que tengamos esa percepción, porque creo que como mexicanos nos llena de tranquilidad saber que las cosas sí van por mejor camino. Todavía muchos retos, seguramente este tema del debido proceso seguramente involucrará algún tipo de complicación. Tenemos el gran reto de la corrupción, pero sin ninguna duda México está avanzando, ¿no, Moni? Así es, afortunadamente México está cambiando, que estén en la cárcel los que tengan que estar, que no solo los que tuvieron buen abogado lograron la libertad. Y como dice usted, don Alejandro, vamos por buen camino, pero nosotros tenemos que irnos a un corte y ya regresamos. Ya volvemos, esto es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Hola, ¿qué tal? Soy Oliverio Orozco y te invito a que consultes la página www.miciudades.org. La ciudad la construimos entre todos. Seguramente habrás escuchado hablar de las discusiones que existen en torno a la Constitución Política de la Ciudad de México. Uno de los artículos en boga es ¿qué va a pasar con los jóvenes entre los 16 y los 17 años? ¿Será acaso que ahora tendrán el derecho para votar? Y si lo tienen, las opiniones están divididas. ¿Tenemos la conciencia y la responsabilidad para tomar estas decisiones en esta edad?
Hay quien dice que la conciencia política no despierta de un día para otro, que no es el día de nuestro cumpleaños número 18, que amanecemos y sabemos por quién debemos o podemos votar. Si tú crees que es necesario participar y decir algo al respecto, no dudes en comunicarte con nosotros. Participemos en un evento conjunto el próximo septiembre. Miciudades.org. Muchas gracias. Pues ya estamos aquí de vuelta con Alejandro Martí hablando de temas de seguridad y justicia. Y bueno, Alejandro, ¿qué te dice a ti la palabra debido proceso? Mira, yo creo que el debido proceso es algo que es obligación del Estado brindar. No, el debido proceso no es una obligación de los criminales o un derecho de los criminales, sino el Estado en sí, toda la justicia, tiene la obligación de llevar a cabo los juicios bajo un debido proceso. El problema que en México estamos teniendo es que el debido proceso se le está aplicando nada más, las dispensas por faltas al debido proceso, se le está aplicando en forma unilateral a los delincuentes. Y la verdad es que en ese momento se falla también al debido proceso de las víctimas, porque las víctimas también tienen derecho a recibir la justicia conforme a debido proceso. Cuando el juez, por cualquier pretexto, desestima todas las pruebas, ¿a quién le está fallando? Le está fallando a la víctima. Claro. Y está beneficiando al delincuente. Y el propio Estado, que debe de tener o debe de hacer las cosas con debido proceso, está saliendo impune. Porque es el propio Estado el que se equivoca. Exacto, ellos son los dueños del debido proceso. Entonces yo como Estado libero a un criminal porque fallamos al debido proceso. ¿Quién falló? El Estado. Puede ser un policía, un ministerio público, un juez, claro, quien sea. ¿A quién castigamos? A la víctima del delito. ¿Y a quién beneficiamos? Al delincuente. Por eso la palabra debido proceso tenemos que llevarla con muchísimo cuidado, porque en aras del debido proceso se hacen procesos indebidos en la justicia y se están liberando criminales con pretextos bastante absurdos. No hay un criterio claro de cómo aplicar el debido proceso en la nación y tenemos que observar que se aplique bien, porque o por falta de información, o por incapacidad, o por corrupción, se cometen indebidos procesos para poder liberar a los criminales y las víctimas se están quedando solas. Hay mucho menos criminales que víctimas. Cuando tú liberas a un criminal por algún pretexto absurdo, estás castigando a lo mejor 20, 30, 40 o 50 víctimas y a las familias de esas víctimas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de esa palabra, que en aras de esa palabra grandiosa, debido proceso, todo mundo suspendemos todos nuestros criterios, ya no criticamos y nos encontramos que no decimos nada porque liberan a un criminal por una cosa completamente venial y no se utilizan los demás pruebas. Lo mismo nos pasa con los derechos humanos. La verdad es que los derechos humanos es un principio universal que todo individuo claro debe tener, pero ¿quién tiene más derecho a que se respeten sus derechos humanos? ¿Los humanos derechos o los humanos no derechos? Yo privilegio muchísimo más el respeto a la ciudadanía, las gentes trabajadoras, y hay que tener muchísimo cuidado en los derechos humanos de los criminales, de los narcotraficantes, que en aras de los derechos humanos también nos los pueden liberar. Y eso se me hace una completa Pero son los que más se injusticia. quejan, ¿no? Son los que más se quejan porque están utilizando ya los abogados mecanismos, claro, definiciones, por ejemplo, como el de tortura. Es que el problema de la tortura en México es gravísimo, no en el sentido de los que han torturado, sino en el sentido de la concepción que lo tiene la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Ya tortura significa que si yo te degrado como persona, si te humillo como persona, si te pego, obviamente, si te jaloneo, si te trae una bola de conceptos lo que es tortura, que si tú a un criminal se para agredirte y le pegas un grito, pues ya lo estás denigrando, y esa es una especie de tortura. Estamos cayendo en una exageración tal que, bueno, esto puede generar un grado mayor de impunidad. Y las leyes precisamente son el objetivo, el principio de la ley
es precisamente evitar la impunidad. Las leyes se han hecho no para proteger a los criminales, sino para castigar a los que cometen un crimen. Y ahí es donde se nos confunden las palabras debido proceso, derechos humanos, y el que opina como yo, en este momento te garantizo que va a haber muchísimas gente se van a aventar de los balcones y van a decir que soy un verdadero indolente diciendo todas estas cosas. Creo en los derechos humanos y creo en el debido proceso. Lo que no creo son las trampas y las justificaciones legaloides para, en aras de estos principios universales bellísimos, se cometan injusticias universales contra los ciudadanos mexicanos. Alejandro, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero preguntarte de manera muy rápida y en un minuto tus conclusiones, lo que quieras agregar. Mira, yo creo que México está cambiando, es evidente. Lamentablemente las burocracias y muchos gobernadores en el país no han trabajado como deberían de trabajar. Entonces la reforma penal y todos estos grandes avances van a verse muy bien, pero parcialmente. Yo creo que habrá 14 estados que no tendríamos ningún problema. Vamos a tener otros 5 o 6 estados que apenas están aprendiendo porque sus gobernadores no hicieron las cosas a tiempo, y otros estados que pues ahí van, pero tampoco son grandes problemas. Si a mí no me preocupa, por ejemplo, un estado chico que representa el 4% de la justicia, me preocupa muchísimo, por ejemplo, el Distrito Federal, que es el 38% de los problemas judiciales de todo el país. Este es un verdadero problema. Chihuahua va muy bien, es maravilloso y es plausible, y es nuestro ejemplo nacional, pero es el 9%. Entonces, yo me conformo en que donde están las grandes urbes, donde están los grandes problemas, la reforma penal constitucional funciona. Donde están estas mismas grandes urbes, las instituciones judiciales y la policía esté perfectamente bien. Y todo lo demás por inercia irá funcionando. Nosotros tenemos problemas muy graves en 5 estados del país, pero también tenemos 5 estados del país que están mejor que Washington. Wow. Y estamos equiparados, por ejemplo, Yucatán, pues está equiparado a Suiza. Entonces, no todo en México está mal, sino crecemos así como amorfos, ciertos niñitos en este kinder, 32 alumnos, hay como 14 flojos, como 8 corruptos y el resto trabajan. Eso es lo que tenemos que empujar. Yo creo que el gran reto hoy es, ya pasamos el periodo de implementación, hoy tenemos que pasar al periodo de consolidación de la reforma penal que nos va a llevar otros 8 años. Pues esperemos que así sea. Y Moni, se nos terminó el tiempo. Muchas gracias, Alejandro, por recibirnos en este espacio. Muchas gracias a tu público. Pues nosotros nos vemos la próxima semana y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Es tu Derecho. El objetivo de este programa, crear conciencia en cada uno de nosotros de todo el bien que podemos hacer por nuestro país. Nosotros ya nos tenemos que ir, Héctor. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.